El peligro de no discernir los tiempos divinos. ¿Lo puede decir conmigo? El peligro de no discernir los tiempos divinos. Jesucristo expresó esta verdad en Mateo 16:3 cuando respondió a una pregunta de los religiosos de su tiempo. Dijo así: saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. El pasaje completo dice así, Mateo 16, 1, 2 y 3. Cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para poder demostrar su autoridad. Él le respondió: ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Ahí aparecen en escena los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos? Los fariseos, un grupo religioso, literalmente su nombre significa apartados, consagrados. Los saduceos, un grupo religioso también, antagónico en algunas de las doctrinas, las más importantes, no creían en la resurrección como en los fariseos, pero tampoco creían en los ángeles. Pero es interesante que cuando se trató de frenar el ministerio, la enseñanza de Jesús de Nazaret, pues los grupos antagónicos entre sí se unen para rechazar, para cuestionar la autoridad y el mensaje del Señor Jesucristo. Ellos estaban impresionados de alguna manera por lo que estaban viendo, por los milagros, por las señales. Porque ellos sabían que un verdadero profeta, pues se cumple los dichos, un verdadero profeta hace milagros. Pero habían muchos rumores acerca de Jesús de Nazaret como el hijo de fornicación, por cuanto ya se tenían los rumores de que María había quedado embarazada antes de que se uniera legalmente con José. Muchos lo consideraban más bien como un samaritano. Incluso algunos llegaron a decir que demonio tenía. Entonces, le dice: queremos que nos hagas una señal milagrosa para que de verdad a nosotros. Hemos visto algunas, nos han contado, pero queremos que específicamente nos hagas una a nosotros ahora, en este momento, para que nosotros comprobemos si tu autoridad realmente viene del cielo. Y Jesús les dijo: bueno, ya veo que ustedes saben discernir las señales humanas, incluso las señales del cielo, del clima. Ustedes tienen mucha certeza cuando se trata de ese tipo de cosas. Ellos acertaban muy bien cuando iba a llover y no llover. Acertaban más que el Insibume aquí de Guatemala. Tenía una experiencia increíble, pero él les hace ver que aunque tienen ese tipo de conocimiento y que pueden discernir señales temporales, no tienen o no tenían la capacidad de discernir los tiempos divinos, el tiempo de Dios, de las acciones de Dios, de las señales de Dios. Veamos entonces cuáles son esos tiempos a los que se refiere el Señor Jesús en ese momento cuando le respondió a ellos. Y la respuesta es sencilla.
se refiere al tiempo de la venida, de la primera venida del Mesías. Mesías en hebreo quiere decir ungido, el ungido de Dios, el enviado de Dios. Hace referencia de que ese tiempo había sido preparado por el Señor y que había sido anunciado por los profetas y que había muchos tiempos y también señales para que ellos, habiendo sido los guías espirituales de Israel y tenían esa responsabilidad y que conocían las Escrituras, se supone que conocían muy bien el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, que conocían los escritos, los libros históricos, que conocían perfectamente los profetas y que al leerlos y entenderlos, ellos serían los primeros en poder discernir cuando el Mesías vendría a libertar al pueblo de Israel. Lo mismo los saduceos. Explicaba un poco al principio de ellos, pero recordemos, bueno, los fariseos realmente era un grupo que también los que lo formaban era gente más o menos de una mediana capacidad económica, intelectual. Los saduceos eran más de la aristocracia, de la gente que tenía más dinero, eran más pudientes, era un grupo más reducido. Pero de todas maneras ellos eran los responsables en saber, en conocer y poder dirigir al pueblo y poder decirles, miren, se está cumpliendo la Escritura. Pero Jesús les dice, ustedes no saben interpretar las señales de los tiempos divinos. Ese tiempo estaba establecido. Gálatas 4:4 nos lo explica, de 4:5. En la Nueva Traducción Viviente dice así: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. El cumplimiento del tiempo, el que había sido anunciado. Pero ellos fueron incapaces de reconocer al Mesías, al ungido, al enviado de Dios. Estaba enfrente de ellos. Cuando uno lee Lucas 4:18, que hace alusión a la lectura de Isaías capítulo 61, versículo 1, Jesús llega a la sinagoga, toma el rollo de Isaías, agarra exactamente este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Y comienza a decir, libertar a los cautivos, a los oprimidos, darle vista a los ciegos, predicar el año agradable del Señor. El Evangelio de Lucas dice que él estaba allí frente a todos leyendo ese pasaje. Y de pronto cuando termina ese pasaje, les dice a ellos, esta escritura se ha cumplido delante de sus ojos. En otras palabras, aquí está el ungido, el Mesías. Prácticamente lo que vemos en el texto es que todos se levantan, algunos se rasgan las vestiduras y dicen, ha blasfemado. Y desde ahí comenzaron a planificar matarle, porque tampoco reconocieron el tiempo divino. El tiempo de Dios en griego es kairos, es el tiempo que Dios ha establecido, sus tiempos, los tiempos divinos. No es el tiempo cronos, que es el tiempo que nosotros contamos. Prácticamente la mayoría no pudo discernir que Jesús de Nazaret era el Mesías, que el tiempo divino había llegado. Unos dijeron, no, es el carpintero, el hijo del carpintero, y carpintero también. Nosotros conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Lo que este hombre sabe hacer son sillas, fabricar sillas, mesas. Es lo que sabe hacer. Y ahora dice que es el libertador.
Más adelante vemos en los evangelios que ni sus propios hermanos creían en él. Su madre tampoco creía plenamente en él, aunque le fue revelado por un ángel. Realmente vemos en el desarrollo de la historia del ministerio, las enseñanzas y la obra de Jesús, que su madre se distancia y sus discípulos sus hermanos no formaban parte de sus discípulos. ¿Cuáles eran los signos a los que se refirió el Señor? En el texto habla de signos y también habla de tiempos. En griego la palabra milagro se traduce por signo, por señal. Los fariseos y los saduceos le dicen, bueno, muéstranos un signo, una señal milagrosa o un milagro. Y Jesús le dice, bueno, ustedes realmente han tenido algunos signos, algunas señales, y no se han dado cuenta que se han cumplido. Uno de los primeros fue señalado por Jacob en las solemnes palabras que pronunciara poco antes de morir en Génesis 49:10. En la Biblia de las Américas dice así: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. La palabra Silo, todos los judíos sin excepción, los intérpretes de todos los tiempos, sabía que debían entender esa palabra otra vez como el Mesías, Cristo en griego, que quiere decir ungido también, el cual había de venir según la profecía, antes de que Judá perdiese el cetro, es decir, la soberanía. Y por cierto, Judá también perdió el cetro precisamente en ese tiempo, una señal infalible de que el Mesías, es decir, había venido. Por supuesto que hay muchas señales, muchos acontecimientos que los señala Mateo, no lo vamos a ver por el tiempo. Mateo lo registra, Marco lo registra, el evangelio más antiguo, Lucas lo registra, Juan también. Otro signo, otra señal eminente de ese tiempo, en el tiempo de la venida del Mesías, lo había anunciado Malaquías 3:1. Dios habla hoy, dice así: el Señor Todopoderoso dice, voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor a quien ustedes están buscando va a entrar de pronto en su templo, ya llega el mensajero de alianza que ustedes desean. Decía que esto también tuvo pleno cumplimiento, en parte no solo con Juan el Bautista, que hay otro pasaje que habla aún más claramente de que él prepararía el camino del Señor. Pero una parte de este texto está hablando de que él entraría al templo y tomaría el lugar, lo que ha anunciado también el profeta Isaías. Pero hay otro pasaje más específico de esos signos y señales que debieron haber reconocido los fariseos y saduceos. Mateo 11, o bueno, más bien la pregunta así que está en Mateo 11:3, la Nueva Traducción Viviente dice así: ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? La respuesta de Jesús en Mateo 11:4-5 dice así: Jesús les dijo, y le está hablando a los discípulos de Juan el Bautista, cuando éste ya estaba preso por predicar el evangelio y por señalar el pecado de Herodes: regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Una respuesta contundente. Aquí hay dos interpretaciones. La interpretación más corriente es que, o más común, es que Juan el Bautista realmente había dudado de aquel quien él mismo había dicho, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente no lo era. Que ya estando en las condiciones,
en las que estaba, dudó. Aunque él también, cuando Jesús de Nazaret llega a bautizarse, inmediatamente le reconoce y le dice: no, ¿cómo es que tú vienes para que yo te bautice? Más bien yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: no, hagámoslo así porque es conveniente que así se cumpla toda justicia. Pero ya en estas circunstancias, entonces, algunos intérpretes, comentaristas dicen: es que este Juan ya dudó y le fue a preguntar que le preguntara a sus discípulos a Jesús si realmente él era o había que esperar a otro. Pero hay otra interpretación que creo que es un poco más fiel y más correcta. Juan no dudó nunca de que Jesús de Nazaret era el Mesías. Más bien los discípulos de Juan fueron los que dudaron. Y por cuanto ellos estaban dudando, entonces Juan le dice: vayan ustedes mismos y pregúntenle a él. Pregúntenle si él es el Mesías o hemos de esperar a otro. Y Juan sabía que la respuesta que iba a dar Jesús les tendría que convencer de que él era. Por eso Jesús les responde: regresen a Juan otra vez y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Pregunto, entonces, ¿cómo aquellos hombres, los más estudiosos, los más religiosos, los piadosos? Hay que recordar que los fariseos realmente, cuando comienzan su vida, su historia, son hombres sinceros. Más adelante se pervirtieron y muchas de sus prácticas religiosas eran prácticas que obedecían a mandamientos de hombres. Pero en principio era un grupo apartado, consagrado a Dios, dedicado realmente a la oración, a la lectura de la palabra y también a hacer las obras buenas. Y procuraban cumplir con todos los mandatos de la ley, incluyendo los diezmos. Ahora, ¿cómo es que estos hombres, tan inteligentes, tan perspicaces, tan doctos en la Escritura, no pudieron ver las señales que le está diciendo Jesús a los discípulos de Juan? Vean, los ciegos están viendo, es una señal, es un milagro. Los cojos son sanados, están caminando bien, los leprosos están siendo limpiados. ¿Cómo es que los saduceos no vieron eso? ¿Cómo es que los escribas tampoco pudieron discernir eso? Lo vamos a ver más adelante, pero podemos decir algo desde ya. La religiosidad, el legalismo matan y ciegan. Y cuando ellos comenzaron a sentirse superiores, cuando ellos creyeron que eran muy espirituales, ellos cayeron en ceguera espiritual. Estaban viendo con sus ojos físicos, pero no entendían ni miraban los tiempos divinos en su cumplimiento. No pudieron discernirlo por falta de pruebas y señales y milagros. No tenían excusa. Era por su falta de integridad al final, por su hipocresía, por su legalismo, por su religiosidad. Porque al final era parte de aquella generación adúltera, maligna o mala. Mateo 16:4, en la primera parte, dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero no lo hace de corazón. No lo hace porque quiera buscar a Dios. Usted se ha encontrado con personas, sin duda, que dicen: bueno, si Dios existiera, pues que haga un milagro y que cambie el problema que tengo, la situación que tengo. Si existe Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿O por qué ocurre tanta maldad? ¿Por qué ocurre tanta cosa horrible? La generación mala, pecadora, demanda señal. Para decir: bueno, si Dios hace un milagro, pues entonces voy a creer en Él. La perversidad del corazón de aquellos hombres había oscurecido su entendimiento.
Por tanto, aunque el sol de justicia, usando la palabra de un profeta, brilló, ellos fueron insensibles a la luz. Por cuanto la luz divina, en el tiempo establecido por Dios, llega a los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, dijo Jesús. Permanecieron entonces ignorantes, cerraron sus ojos. ¿Cuáles son los signos y los tiempos para discernirlos hoy? Los sabios de este mundo, los inteligentes de este mundo, los académicos de este mundo, la gente que tiene mucha capacidad de entendimiento humano, las personas encumbradas, las personas famosas, tendrán la capacidad de discernir el tiempo divino que se está viviendo hoy. Muchos pueden vaticinar muchas cuestiones, incluso dentro de las ciencias humanas. Con el conocimiento que se tiene hoy, se puede predecir ciertas cuestiones que ocurrirán por las leyes, por las teorías que han estudiado. Los economistas pueden, digamos, predecir algunas tendencias. Los sociólogos también. Los antropólogos también. Los científicos también. Pero la triste realidad es que muchos no podrán discernir los tiempos divinos, el tiempo divino, las acciones de Dios, que comenzaron a irrumpir de manera clara cuando Jesucristo comenzó a predicar y anunciar las buenas nuevas de salvación, el evangelio del reino de Dios. Cuando Él comenzó a decir, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios está entre ustedes, les dijo a algunos de sus discípulos. Pero ese reino de Dios vino de manera no muy impresionante, sino vino como la semilla de la mostaza pequeñita que se siembra, que comienza a crecer, sus hojas son muy pequeñitas y luego llega a ser un árbol. El reino de Dios irrumpe como aquella medida o aquel poquito de levadura que leuda toda la masa, poco a poco. Viene como un tesoro escondido. Entonces, para muchísimas personas, hoy pareciera ser que no ven que Dios irrumpió a través de su Hijo Jesucristo, que vino a salvarnos, a perdonar nuestros pecados, y la gente no ha podido discernir eso todavía. Y la causa es prácticamente la misma, la causa por la cual los fariseos y saduceos no pudieron discernir. Porque es una generación adulterina, pecadora, que ama más el mundo, que ama más el pecado, que sus intereses están aquí en este mundo. Entonces no pueden ver. Jesús dijo, si el ojo de alguien es bueno, pues todo su cuerpo estará lleno de luz. Pero si su ojo es malo, todo su cuerpo estará lleno de tinieblas. Toda naturaleza maligna oscurece el alma. Toda pasión maligna oscurece el entendimiento. El orgullo y la vanidad y la concupiscencia de los hombres los han cegado. No creen ni en Jesús, que vino en su primera venida para arreglar el asunto del pecado, para perdonar y salvar a los hombres. Mucho menos creen en la segunda venida del Señor. No lo creen.
no tiene un amor a la verdad. Y por cuanto no tiene un amor a la verdad, un espíritu de error viene sobre el mundo que no busca la verdad, ni está dispuesto a recibir la verdad de Jesucristo. Varios autores del Nuevo Testamento dicen, no, los hombres buscan la gloria de los hombres aquí en la tierra, los unos con los otros. No buscan la gloria de Dios, aman el mundo, aman lo que ven sus ojos, la gloria, quieren la honra de unos con otros, se viven honrando. Su corazón está endurecido, hay enojo, envidia, amargura. Bueno, hay listas de pecados y características de los hombres que no quieren saber nada de Dios y no entienden nada de las cosas de Dios. Romanos capítulo 1, 18 en adelante. Prácticamente toda la carta de Judas describe la característica de estos hombres amadores de sí mismos, que se aman más a sí mismos que cualquier otra cosa. Eso les impide discernir los tiempos divinos. Pero el peligro, cuando la misma iglesia no discierne los tiempos de Dios, ese peligro es mayor. Les pregunto, si el primer pueblo de Israel, si Jerusalén, si los habitantes, si los que conocían el Antiguo Testamento, los que recibieron la promesa, el pacto, los que vieron y sabían de las señales y milagros que Dios había hecho con su pueblo cuando fue libertado de Egipto, si ellos no pudieron discernir la primera venida del Señor, ¿le podrá pasar eso mismo a la iglesia hoy? Equivocarse y no discernir qué tiempos estamos viviendo y no poder entender que los tiempos que estamos viviendo realmente son los últimos tiempos y esperar la venida del Señor. ¿Le puede pasar eso a la iglesia? Le puede pasar. Y es que no es coincidencia que en todas las áreas del conocimiento bíblico, donde más confusión hay, es en el área de los eventos del fin, de la segunda venida del Señor, por mencionar uno de los temas más destacados. No hay tanta confusión en el área de la doctrina y la enseñanza de Dios. No hay tanta confusión, hablo dentro de la iglesia, acerca de quién es Jesucristo. Acerca del Espíritu Santo habrá algunas diferencias, pero lo esencial estamos de acuerdo. No hay tanto problema ni diferencia en las doctrinas de la iglesia. La doctrina de la condición del hombre pecaminoso, pecador, acerca del pecado, acerca de la salvación. No hay tampoco diferencia dentro de la iglesia en general acerca de la existencia de los ángeles. No la hay. Pero donde hay diversas doctrinas, donde hay diversas posturas y donde hay una confusión terrible, es en el área de lo que se llama la escatología. El conocimiento de los eventos últimos. Ahí hay una confusión terrible. Es más, hay una parte de la iglesia que ni siquiera cree en una segunda venida real de Jesucristo. No la cree. Otros ya están negando la existencia del infierno o del lago de fuego. Claro que no será el lago de fuego como nosotros lo entendemos acá. Recuerde que Apocalipsis tiene mucho simbolismo, pero hablamos de la condenación eterna. Hablamos de la retribución del pecador. Hay mucha confusión. Hay 5 posturas. A ver si la iglesia se va antes, durante, después, si hay una venida, 2 venidas, 3 venidas del Señor.
¿Qué tiempos estamos viviendo hoy? Mucha gente se está muriendo y no pudo discernir el día de su visitación, el día en que Dios le estaba hablando acerca de su salvación. Hay gente que escucha la predicación del Evangelio, pero la escucha como oír llover, como una religión más. No lo entienden como un asunto de vida o muerte. No lo entienden. Hay un factor demoníaco también. El Dios de este siglo cegó el entendimiento, en el caso de los incrédulos, para que no le resplandeciera la luz del Evangelio. Pero también a la iglesia, Satanás la ha confundido. Una parte de la iglesia la inclina hacia doctrinas periféricas, la inclina a pensar y a enseñar sobre muchas cosas más temporales y de bienes personales que de la doctrina bíblica. Por eso Jesús dijo que justamente antes de la segunda venida de Él, la gente en general estaría viviendo como en los tiempos de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, comían, vendían, compraban, sembraban, cosechaban. Es decir, la gente está viviendo como que sin nada va a ocurrir. ¿Qué tiempo se está viviendo Guatemala? Este año, cuando tuvimos la erupción trágica del volcán de fuego, que sepultó a cientos de personas murieron, miles se quedaron sin casas. Un acontecimiento muy trágico. Recuerdo que predicamos algo relacionado con un acontecimiento trágico, como cuando a los galileos les cayó una torre, la torre de Siloé, encima, y los aplastó y los mató. Y Jesús les dijo: ¿creen ustedes, les dice a los de Jerusalén, que los que murieron allí aplastados por la torre eran más pecadores que ustedes? Y de cierto les digo, no. Ahí murió gente que no era tan pecadora como ustedes. Y si ustedes no se arrepienten, ustedes también van a perecer. Cuando esto aconteció en Guatemala, por supuesto fue un impacto para todos nosotros, los guatemaltecos. Pero de pronto muchos empezaron a decir, sin duda, eran malos, era el día, eran también pecadores, por algo les aconteció, era lo que tenía que venirles, saber qué habían hecho. Y la respuesta bíblica era la misma. Muchos de los que murieron ahí no eran más pecadores los que quedaron vivos. Sabemos que una iglesia de unos 60 miembros prácticamente quedó soterrada, prácticamente murieron todos. ¿Eran más pecadores ellos que los que quedaron afuera? ¿De acuerdo al texto bíblico? No. Más bien el llamado era, si ustedes viendo eso no se arrepienten, no disciernen el tiempo que Dios tiene para Guatemala, ustedes perecerán igualmente. ¿Sí? El llamado de Dios a Guatemala es, vuélvanse a mí, arrepiéntanse, los perdonaré, sanaré su tierra, pero si ustedes se humillan. El mensaje para la iglesia es, disciernan el tiempo que están viviendo aquí en Guatemala. Todo lo que está aconteciendo no es por casualidad, es para que nos volvamos al Señor. Dios tiene un trato especial con Guatemala. Ha sido el país más evangelizado, uno de los más evangelizados, donde el porcentaje de evangélicos es más alto, pero no hemos visto mucho fruto en la práctica, en la realidad. ¿Qué pasa con la iglesia? Bueno, Jesús y también Pablo les dice, yo quisiera que ustedes pudieran discernir el tiempo que están viviendo. Muchos no disciernen el tiempo, dice Pablo, los tiempos divinos a causa de su glotonería.
Y no está hablando solo de comer y beber. La glotonería pues tiene que ver con eso, pero está hablando en el sentido más amplio. En aquellos que piensan solo en los asuntos terrenales, en los que piensan solo en su vientre, en qué comer y qué beber. Por supuesto, por los propios pecados. El pecado de la iglesia también ciega a la iglesia, la insensibiliza. Por un amor equivocado. No tienen amor por la verdad, sino un amor por una vida más placentera. Muchas iglesias pueden parar creyendo herejías, creyendo doctrinas falsas, porque su corazón no anhela escuchar la verdad y vivir una vida de santidad, de integridad. Entonces paran creyendo tonterías. Y eso también lo dijo Pablo, se lo dijo a Timoteo. Por amar al mundo. Pónganse de pie. Jesús declaró que los fariseos y saduceos eran capaces de discernir cosas de este mundo, incluyendo el clima. Lo predecían a la perfección. Pero no podían discernir el tiempo divino de la llegada del Mesías. No pudieron discernir los milagros del Evangelio del reino de Dios. Por eso Jesús lloró frente a Jerusalén antes de ir a la cruz. Lloró y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus pollitos? Pero no escuchaste. ¿Cuántas veces el Señor te envió profetas y en lugar de oírlos, los apedreaste? A otros mataste. Jerusalén, con lágrimas en los ojos, Jesús le dijo: no conociste el día de tu visitación. Mis hermanos, que podamos entender que estos tiempos son malos y peligrosos. Que lo que nos corresponde hacer es la obra de Dios, volvernos al Señor, vivir en santidad, porque en muchas iglesias ya no se habla de santidad, no se habla de pecado. Volvámonos al Señor. Muchas advertencias para estar listos y entender lo que Dios está haciendo es: sean sobrios, huyan del pecado y de la indiferencia, no amen al mundo, no amemos al mundo, y sepamos interpretar los signos y las señales de los tiempos. Que Dios tenga misericordia de nosotros y de Guatemala y de las personas. Oremos un momentito. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que cuando las personas que no son nacidas de nuevo, no te conocen, escuchen el Evangelio, escuchen una predicación, puedan discernir que los estás visitando, que les estás diciendo: este es el día de salvación. Que no sean indiferentes, Señor. Por favor, ten misericordia de Guatemala. Ten misericordia de los guatemaltecos. Ten misericordia de los perdidos en cualquier parte del mundo. Que no crean, Señor, que el Evangelio es fábula, es mentira. Es otra religión más. Señor, irán a condenación. Pero a nosotros, Señor, ayúdanos.
nos hablas de muchas maneras y a veces no discernimos, Señor, perdónanos. Ten misericordia. Señor, hoy nuestra nación está dividida más que nunca. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. Hay tanta confusión. Hay tanta confusión en Guatemala, Señor, del futuro de Guatemala, de la realidad de Guatemala, en los aspectos políticos, en los aspectos económicos. Hay confusión, Señor, en cuanto a la verdad de Dios. Hay mucha maldad. Padre, nos humillamos. Te rogamos por Guatemala. Ten misericordia de nosotros. Por favor. Y a los que ya te conocemos, Señor, te pedimos, no nos metas en tentación, líbranos del maligno. Que podamos discernir tu misericordia. Si hay alguna persona aquí que no es salva, yo le invito a que entregue su vida a Jesucristo hoy, que se arrepienta de sus pecados y que sea salva. Hoy el Señor le está hablando, hoy es el día de visitación para su vida. Si alguien está aquí y se alejó de la casa del Padre, como le ocurrió al hijo perdido, al hijo pródigo, pero hoy está aquí, yo le digo, no se vaya sin reconciliarse. Vuélvase, arrepiéntase. Si alguien lo va a hacer por primera vez, diga conmigo esta palabra de fe. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, me vuelvo a ti. Creo en ti, Jesucristo, para ser salvo. Te recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios. Te confieso como mi boca, como mi Señor, y creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. Y si alguien se va a reconciliar, diga conmigo, Señor, perdóname por haberme alejado de ti. Hoy regreso a ti. Gracias por recibirme, por amarme, por perdonarme. Amén.